Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, estimados hermanos, gracias por estar una vez más en este canal para poder compartir la buena nueva, la palabra de Dios. La primera lectura está tomada de Romanos capítulo 6, versículo del 19 al 23. Hermanos, uso un lenguaje corriente, adaptándome a vuestra debilidad propia de los hombres. Quiero decir esto: si antes cedisteis vuestros miembros como esclavos a la inmoralidad y al desorden, para el desorden total, ponedlos ahora al servicio de la justicia para vuestra santificación. Cuando erais esclavos del pecado, la justicia no os gobernaba. ¿Qué frutos dabais entonces? Frutos de los que ahora os avergonzáis, porque acaban en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producid frutos que llevan a la santidad y acaban en la vida eterna. Porque el pecado paga con muerte, mientras que Dios regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 1 respondemos: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 9. Y ahora nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio tomado de San Lucas capítulo 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿En qué momento se da este evangelio? Pues cada vez que una persona toma el mal camino y el que está en el camino del bien, digamos la suegra, está en el camino del bien y la nuera toma el mal camino, por ejemplo el camino de la infidelidad, entonces naturalmente la suegra va a estar en contra de la nuera. Otro caso, la nuera en contra de la suegra.
cuando la suegra toma el camino del odio, del rechazo, de actitudes que hieren a la nuera, pues naturalmente la nuera va a estar en contra de la suegra, porque la suegra ha tomado un mal camino. En otras palabras, se da la división cuando una persona no está de acuerdo con el camino o con la decisión incorrecta del otro. En ese momento, pues hay una separación. Por ejemplo, dos amigos y un amigo le invita a otro a un vicio, eh, a, a algo que es pecado. Y en ese momento, pues hay una división, porque ese momento es para poder decir: yo soy discípulo de Dios, yo soy seguidor de Dios, yo soy creyente de Dios, y por lo tanto yo no voy a permitir, yo no voy a estar de acuerdo con esta persona que ha tomado el mal camino. Y aunque sea mi amigo, y aunque sea mi papá, y aunque sea mi mamá, aunque sea mi hermano, no voy a irme por ese camino. Y en ese momento, si yo no sigo a esta persona, entonces inmediatamente se establece la división. Es por el caso, por ejemplo, de una mamá que se da cuenta que su hijo anda en las drogas y que anda con dineros mal habidos. Y en ese momento, pues la mamá tiene que romper con el hijo. Romper en el sentido de que no va a estar de acuerdo, no le va a favorecer, no favorecerá que el hijo pues ande en malos pasos, no le va a tolerar ese mal camino. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la madre? ¿Rechazarlo, tirarlo de la casa? No, rezar por él, aconsejarle, no regañarle, que es muy diferente, sino más bien darle consejos que le hagan recapacitar al hijo, de manera que este hijo pueda tomar la mejor decisión y dejar el mal camino. Pero desde el momento en que un amigo, un cercano a nosotros toma el mal camino, pues ese momento es como un momento en el que hay que marcar división. Es decir, para mí como amigo o como amiga eres muy importante, pero si te vas por el mal camino, yo lo siento, pero yo llego hasta aquí. Yo no puedo acompañarte a, a, a esa clase de vida. Yo no puedo proceder porque mi límite es aquí, porque yo respeto a Dios. Desde esa perspectiva se refiere cuando dice: ¿pensáis que he venido a traer paz al mundo? Y dice: pues no, sino división. Porque desde el momento en que una persona conoce a Dios, pues ya no tiene que estar dispuesta de poner eh, su ser al servicio del mal. Dice en la primera lectura: cuando erais esclavo del pecado, la justicia no os gobernaba. Ahora en cambio, dice, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producís frutos que llevan a la santidad y acaban en la vida eterna. Y el apóstol nos recuerda: si tomas el mal camino, pues ya sabes que estás tomando la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y en cambio, si tomas el buen camino, la paga es la vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces con el salmista hemos dicho: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El pecado es desconfianza, es manifestación de desconfianza de Dios, porque es como decirle: yo desconfío de que tú puedas llenar mi vida, entonces opto por este camino que me ofrece el mundo, el demonio o el, los, los tres enemigos del alma: el demonio, el mundo, el pecado. Entonces, es ahí donde el ser humano tiene que responder. Es ahí donde tú tienes que responder a Dios y tomar el camino correcto. Porque si tomas el camino equivocado, es decir, si te adhieres, si por no quedar mal con tu amigo o con tu familiar y aceptas ese camino del mal, pues entonces estás dañándote a ti mismo y también dañando a los demás. Dice la Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, en el numeral 8, que toda desconfianza y toda hostilidad,
todo conflicto y toda desgracia eh, que el mismo hombre provoca, eh, el hombre es a la vez causa y víctima. Cuando no sabemos marcar división, cuando no sabemos decir hasta aquí, yo en esto no te acompaño, yo en esto yo no te apoyo porque este es un mal para tu vida, en ese momento hay que marcar división, y porque de lo contrario uno es causa y víctima, causa del mal que uno mismo se hace. Y Dios nos ha creado para que podamos ser testimonio en este mundo, para que podamos ser luz para los demás, para que podamos ser fortaleza, para que podamos ser personas que están en la luz y que animan a aquellos que ya están debilitados por la fuerza del mal, por la fuerza del pecado. Pido a la Virgen Santísima que te fortalezca y que puedas caminar conforme al querer de Dios, que puedas ir por el camino de la salvación. Como el Señor dice en su palabra, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Ese fuego es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene en tu auxilio para que puedas marcar división y no aceptes aquello que te hace mal y que hace mal a los demás, es decir, el pecado. Que la Virgen Santísima te guarde y te bendiga. Que la Virgen Santísima te ayude a tomar las mejores decisiones en tu vida. Que te guarde en su corazón inmaculado. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si el Señor nos lo permite.